para que usted no crea que su pastor es un hombre poco sensible o que no cree en la obra del Espíritu Santo. Creo con todo el poder, con toda la fuerza que el Señor me ha dado en este Dios que cambia los planes y en este Dios que nos sorprende, en este Dios que inquieta nuestros corazones. Y la verdad es que esta semana, de manera muy especial esta semana, y en realidad han sido 2 semanas en las cuales el Señor ha inquietado mi corazón respecto de esa oración que ustedes pueden leer en la pantalla, el hecho de entender los tiempos. Sin duda usted sabe para dónde quizás voy a dirigir mi mensaje, se puede hacer una idea, pero quiero sorprenderle también esta mañana. Dios ha inquietado mi corazón respecto de cómo estamos haciendo la lectura de las temporadas y de las épocas que estamos pasando, no solo como país, no solo como planeta Tierra, sino como personas, como seres individuales que somos. Y quisiera iniciar la exposición de esta mañana recordando un texto que está en Primera de Crónicas 12:32, yo se lo leo. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, y aquí está hablando el texto del ejército de David y cuántos eran los hijos de Isaacar, y los describe con una palabra, dice que ellos eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. La versión de la Biblia de las Américas dice que ellos discernían bien los tiempos. Entonces, hoy proliferan entre nosotros, y doy gracias a Dios que por lo menos en nuestra comunidad no es así, pero en la televisión, en las comunidades cristianas y en un montón de lugares, proliferan estos llamados entendidos en los tiempos. Porque ¿qué quiere decir un entendido en los tiempos? ¿Quién es el que discierne los tiempos? Popularmente pareciera ser que el que entiende los tiempos es el que sabe en qué momento van a ocurrir las cosas. Popularmente se entiende que aquel que puede entender bien los tiempos, discernir los tiempos, sabe en qué momento va a suceder tal o cual cosa en mi vida o en el mundo. El mensaje de esta mañana, yo quiero de una u otra manera desenmascarar o atacar esa realidad que muchos de nosotros hoy experimentamos, escuchamos, vivimos y vemos en nuestros hermanos, lamentablemente, particularmente en la iglesia del Señor. Cada cierto tiempo pasamos por temporadas en las cuales aflora toda la insensatez humana y comenzamos a oír todo tipo de interpretaciones sobre lo que pasa en la tierra y su relación con los pasajes de la Escritura. Y mi pregunta es, ¿y dónde está el Evangelio? Usted ubica a Salfate. Yo digo Salfate y a usted le suena quién es. No, creo que no estoy hablando en chino mandarín, sino que es un personaje muy conocido por nosotros. Él es uno de esos entendidos en los tiempos que aparece en la televisión. Si él saliera en la televisión anunciando el Evangelio, hermano, yo sin duda sería uno de los que diría, las piedras hablan. Pero tristemente, el tipo no hace nada más que darle a creyentes, si no creyentes, alimento para su alma inconstante. Y nos sorprendemos y decimos, oh, Salfate habló del arrebatamiento. Oh, Salfate habló de que Cristo viene. Mire, las piedras tienen que hablar. ¿Y el Evangelio? ¿Significa eso algo para las personas que no conocen al Señor? No significa nada. Más allá de que sea una lectura de lo que puede suceder hoy, mañana, no sé cuándo. Porque esa es la actitud que debemos tener frente a los sucesos que están ocurriendo en nuestro mundo. Me sorprende, mis hermanos, de verdad. Me sorprende, me entristece, de que tal cual charlatán se levanta y lamentablemente los que más son removidos somos nosotros. Por otro lado me pregunto, ¿y qué si no se cumplen las señales aún? ¿O qué si se están cumpliendo? ¿Existe alguna diferencia entre que pensemos que el regreso de Jesús está más cercano o más lejano? ¿Existirá alguna diferencia de sembrar en nuestro corazón de Señor, ¿tú vienes o no vienes? Y si esto está pasando es porque, Cristo viene y no viene. ¿Y existe alguna diferencia? ¿Cómo era la lectura que hacían nuestros hermanos en la fe, que encontramos en la palabra?
Muchas veces parece ser que nos sentamos frente a una pantalla a ver si lo que Dios ha dicho pasará o no pasará. Somos verdaderos espectadores. Y la pregunta es: ¿qué imagen estamos proyectando al mundo? ¿Qué imagen estamos proyectando a aquellos que nos oyen? ¿Qué imagen proyectamos a aquellos que necesitan de usted y de mí? Hoy son los que se llaman cristianos, los más complicados, confundidos e inseguros con los tiempos. Sorprendentemente. Hoy los que se hacen llamar cristianos, particularmente cristianos evangélicos, son los más confundidos y complicados con las situaciones que estamos viviendo como sociedad, como planeta Tierra, como mundo, como raza caída. Y nuestra respuesta debe ser encontrada en las Escrituras. Y solamente estoy introduciendo el mensaje y quiero agarrarme de este síntoma para hablar del verdadero problema, hermano. Nuestra respuesta está en las Escrituras. Tenemos mandato claro de nuestro Señor respecto de cómo relacionarnos con las especulaciones, con los tiempos. Tenemos un ejemplo vivido en el apóstol Pablo y en los apóstoles respecto de cómo exhortaban a la iglesia y vivían sus vidas. Permítame solamente leer algunos textos que están en las Escrituras. En Hechos 1:7 dice lo siguiente, el Señor Jesús hablándole a sus discípulos, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Con eso podríamos cerrar la discusión y no hablar más. Pero eso es un texto claro para nosotros, un mandato, un llamado a la paz, un llamado al descanso. Otro texto que encontramos en 1 Tesalonicenses 9:10 y que lo hemos compartido bastantes veces, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús quien nos libra de la ira venidera, y esperar de los cielos a su Hijo. Esa era la actitud: esperanza, tranquilidad, paz. Santiago 5:8 dice lo siguiente: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces nos encontramos con otro pasaje hace un poco más de 2000 años atrás, en los cuales nos vemos a un apóstol diciendo: el Señor ya viene. Ya han pasado 2000 años. Pero había una expectación, había una necesidad que los llevaba a una actitud como la que tenían los tesalonicenses. Finalizo con el siguiente texto que está en Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces, ¿no es suficiente la palabra que levanta nuestra vida, que nos conduce a leer el tiempo? Y a eso quiero llegar, a poder tener una buena lectura de los tiempos. Nuestro Señor Jesús nos llama a la paz. Nos dice: si tú crees que estas cosas están sucediendo, entonces levanta tu cabeza y érguete y confía que tu redención está cerca. Esa era la actitud de los cristianos. Esa era la actitud también de nuestros hermanos en el Antiguo Testamento. Levantar sus cabezas y confiar. Señor, tú dices, tu palabra dice, yo confío. Vivamos como que la venida del Señor está cerca. Entonces yo he querido introducir el mensaje de este domingo hablando de este síntoma que está muy presente y ver cuál es la enfermedad que las Escrituras nos revelan, el problema de fondo, porque el tema de la confusión escatológica o de los tiempos finales no es más que el reflejo de cuánta falta nos hace como iglesia, ni siquiera como hombres, como seres humanos sin Cristo, sino que particularmente como hijos del Señor, cuánta falta nos hace entender los tiempos. Entender los tiempos. Por eso me gustó harto la idea que el Señor puso en mi corazón de este relojito con el signo de pregunta. Estamos ahí. No hace falta a cada uno de nosotros estimularnos y aprender a leer los tiempos del Señor. Y cuando digo tiempos, por eso insisto, uso esta figura de la situación que estamos viviendo como iglesia del Señor, guiados por cuánto viento de doctrina o idea.
Algunos que han dado fechas exactas y siguen sin desdecirse o pedir perdón. Y el pueblo de Dios les sigue considerando sus profetas. Entonces nosotros debemos poder leer los tiempos de Dios. Entonces hoy quiero animarles, estimados hermanos, pero también quiero exhortarles. Creo que ya gran parte es lo que he hecho, exhortarles y guiarles también a Cristo. Hoy quiero incentivarles a un cambio en nuestra forma de entender los tiempos, las temporadas, las épocas que vivimos con el Señor. Y que en vez de revisar nuestras Biblias y mirar al cielo o las situaciones a ver en qué momento va a pasar lo que yo quiero que pase, nosotros podamos corresponder al amor de Dios y podamos vivir en paz. Porque a eso nos ha llamado el Señor. ¿Quiere usted entender los tiempos que vivimos? ¿Quiere usted en especial entender los tiempos que está pasando, quizás de manera personal, como familia, en situaciones específicas, dolorosas, tiempos de tribulación, de angustia? Quiero que me acompañe entonces a Lamentaciones y leamos un hombre inspirado por Dios que nos muestra en su aflicción la manera correcta de entender los tiempos. Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3. Nuestra exposición va a estar en los versículos 21 al 42. Lamentaciones capítulo 3, versículos 21 al 42. Y recuerde, esta introducción simplemente la he hecho para que podamos entender el síntoma de un problema. Somos llamados, Dios de una otra manera reconoce el que nosotros podamos saber leer los tiempos, seamos discernir las temporadas de Dios en nuestra vida, en el mundo, y cómo Él obra en nosotros, y cómo cada circunstancia que nos toque enfrentar tiene un propósito de Dios, y cómo a través de la experiencia y de cómo el profeta Jeremías, quien escribe Lamentaciones, nosotros podemos rescatar cosas muy importantes respecto de aprender a leer el tiempo de Dios en nuestra vida. Quiero invitarle, antes de que podamos leer las Escrituras, que podamos orar. Señor, quiero pedirte en esta mañana, en este día en el cual, el Señor, ya hemos iniciado el mensaje, en el cual tengo la esperanza de poder, Señor, manifestar a la iglesia lo que tú, Señor, has venido inquietando mi corazón. Señor, que en esta experiencia, en este relato inspirado del profeta Jeremías, nosotros podamos encontrar respuesta, podamos encontrar una guía para poder leer los tiempos. Nos encontramos con pasajes en los cuales pareciera ser que los hombres que se han rendido a ti son personas que entienden, Señor, por qué están ocurriendo las cosas en su vida, en su ciudad, en su planeta. Y nosotros, Señor, muchas veces nos confundimos y no sabemos qué hacer. Ayúdanos, Dios bendito y todopoderoso, a poder comprender el tiempo. Señor, tú eres eterno, tú eres quien creaste el tiempo y eres el Señor, de todas las temporadas. Ayúdanos, Señor, a poder vivir en paz. Gracias, Jesús, en tu nombre. Amén. Dice así el texto que está en Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 21 en adelante. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno les al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo ha impuesto. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas.
Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra. Torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo. Trastornar al hombre en su causa. El Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Palabra del Señor para nuestras vidas hoy. Y quisiera que a través de estos pasajes pudiéramos, con la ayuda del Espíritu Santo, encontrar la manera sana, sabia, correcta, y con esto no quiero decir que no exista otra manera, ni tampoco estoy dando a conocer una idea, una revelación especial, no, sino que simplemente a través de la Escritura podamos ser conducidos a entender los tiempos de Dios. Permítame contarle un poquito cómo llegamos a este capítulo 3. El lamento de Jeremías es causa de una profecía que se cumple. ¿Usted sabe por qué Jeremías se está lamentando en este libro de las lamentaciones? Jeremías se está lamentando a causa de la caída de Jerusalén, de la destrucción de Jerusalén. Por lo tanto, esta era una profecía que se estaba cumpliendo. Fíjese si nosotros lo vamos traduciendo a nuestros tiempos, cuán cercano es la lectura del profeta. En los primeros 2 capítulos del libro, el profeta relata el por qué vinieron todas las calamidades a Jerusalén y cómo estaba experimentando el pueblo la retribución de la justicia de Dios, porque Dios es justo. Entonces Jeremías en sus lamentos buscaba la misericordia de Dios y que ésta se manifestara en medio de tanto sufrimiento. De eso trata el libro de Lamentaciones. Una lectura que hace Jeremías de su tiempo y dice, estamos viviendo todo esto, Jerusalén ha caído y ha pasado esto y esto otro, y ha pasado por esto y por esto. Señor, ten misericordia, mira al afligido, mira cómo está el pueblo, mira cómo están haciendo las cosas las mujeres, los hombres, los niños. Pero luego nos pasamos al capítulo 3, que en parte hemos leído, y nos encontramos ya con un Jeremías que se hace partícipe de esta historia. Porque el versículo 1 del capítulo 3 dice lo siguiente: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo, hablando respecto de su experiencia con Dios. Yo soy el hombre que ha visto aflicción. Y el profeta inicia un lamento que es más personal. Por ejemplo, leamos el versículo 2 del capítulo 3 que dice: me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. El versículo 3 dice: ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. El versículo 10, por ejemplo, dice: fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos, torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. El versículo 15 dice: me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. El versículo 18 dice lo siguiente: y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Un lamento del profeta frente a los tiempos que está viviendo su nación, frente a los tiempos que él también está viviendo de manera personal. Su experiencia y su conocimiento de todo lo que sucede lo lleva a hacer una lectura de lo que él estaba viviendo, de lo que el pueblo estaba viviendo,
Y el profeta entiende los tiempos de la siguiente manera. Y vamos a los textos que esta mañana quiero exponerles. Y en primer lugar, cuando hablamos sobre entender los tiempos de Dios, no podemos hablar sino de otra cosa que para entender el tiempo, nuestras temporadas, los sucesos que vivimos en la vida, tenemos que conocer a Dios. Y quizás será algo muy reiterativo, un mensaje que yo suelo compartir con la iglesia, pero hoy quiero hacer un énfasis especial en este conocimiento del Dios misericordioso. Dice el texto que leíamos en Lamentaciones 3. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Ya nos encontramos con una introducción, con una reflexión de entrada. Este profeta que se lamentaba, que parecía no tener esperanza, simplemente hacía un reflejo sincero de lo que estaba viviendo frente a lo que estaba experimentando. Y así como distintas cosas que puedan pasar en nuestra sociedad, las distintas señales que vemos en los cielos, y así como nuestra vida, que puede ir en debacle hacia abajo, que puede estar quizás subiendo y en los momentos más felices, Dios nos llama a que le conozcamos, a que no hay otra forma de leer los tiempos que nosotros vivimos si no conocemos a Dios. Y es muy fuerte lo que Jeremías expresa al decir recapacité. Sí, estaba afligido, sí, estaba atribulado. ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué mi nación está pasando por esto? Entiendo por qué está pasando por esto. De una otra forma nos merecemos pasar por esto. Pero Señor, estoy afligido. Pero Jeremías llega, son 20 versículos de puro lamento. 20 versículos de una experiencia dolorosa del profeta. Y dice el 21, recapacité en mi corazón, por tanto esperaré. Y nos preguntamos, ¿y en qué recapacitó el profeta? ¿Y en qué debes recapacitar tú, amado hermano y hermana? ¿Y en qué eres llamado a recapacitar tú cuando estás pasando tiempos que no entiendes en tu vida a la luz de la Escritura? ¿Y en qué debes pensar tú incluso, y con esto me permito hacer mi propia lectura, incluso cuando ves que te está yendo tan bien en la vida, pero no estás agradando a Dios, te has detenido a pensar y a leer tu tiempo? Señor, es como un poco contradictorio esto. ¿Qué debo hacer? Y cuando te está yendo muy mal y nada pasa, pero has sido fiel al Señor, y te preguntas, ¿cómo entiendo? Le has dicho a tu corazón, voy a recapacitar, voy a detenerme y recapacitar. Pero uno dice, ya, ¿y en qué debo recapacitar para poder entender el tiempo de Dios? Jeremías responde y dice en los versículos, es maravilloso este texto, hermano, de verdad que a mí me sorprendió el Señor esta semana y doy gracias al Señor por eso. Dice el versículo 29 en adelante, ¿en qué recapacitó su corazón? Recapacitó que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. No hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él le esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Nos encontramos con afirmaciones que Jeremías trae a su memoria respecto del carácter de Dios y sus atributos. Entonces, lo que estos versículos nos enseñan respecto de nuestras confusiones e inseguridades sobre la vida y las distintas temporadas que nos toca pasar, es que principalmente se deben a que no conocemos a Dios. Porque este profeta recapacita y dice, no, pues si yo conozco a Dios, yo sé quién es Dios, yo sé quién es Él, yo le conozco. No nos esforzamos en realmente hacer nuestras las palabras de tantos hombres que Dios usó
para darnos testimonio de sí mismo. En esto se fundamenta la esperanza. Dentro del lamento recapacité. Y ahí viene la respuesta. ¿En qué recapacitó el profeta? En quién es Dios y en sus perfecciones. En eso recapacitó el profeta. Él recapacitó: Dios es esto. Este es el Dios en el que yo creo. Y estos son sus atributos. Y estas son sus características. Pero él las conocía. Él sabía quién era su Dios. ¿Quién es Dios para ti, hermano? ¿Quién es Dios para ti? ¿Lo conoces realmente? ¿Puedes recapacitar frente a las temporadas de tu vida y decir: Señor, merezco ser consumido, pero por la misericordia de Dios no he sido consumido? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Puedo sacar el foco de mí y ver que no soy yo, que yo me lo merezco, sino que ha sido su misericordia. Puedo decir, como dice el profeta Jeremías: Señor, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Puedo decir, como dijo el profeta: bueno es Jehová, conozco que Dios es bueno, y que es bueno a los que le esperan, al alma que le busca. El versículo 26 dice: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Amén. Quiero pedirles que no se distraigan. Sé que estamos escuchando como un ruidito de canciones. No se preocupen. Estamos acá y dejemos que el Señor hable a nuestros corazones. Podemos en tantos momentos decir muchas cosas de Dios, queridos hermanos. Podemos decir muchas cosas de Dios. Pero, ¿sabes que Dios es fiel y lo que eso significa? Porque el profeta anuncia la fidelidad de Dios, pero él sabe lo que significa que Dios sea fiel. Puedes de una u otra manera saber que Dios es bueno y que su bondad no se puede comparar con la nuestra. Que cuando el profeta dice que Él es bueno, que el Señor es bueno, porque así dice en 3 versículos: bueno es Jehová, bueno es esperar en silencio, bueno le es al hombre. Habla de la bondad que hay en Dios. Pero ¿sabes que la bondad de Dios es diferente a tu bondad y a la mía? Otra pregunta que nos podemos hacer: ¿sabías que Dios es misericordioso y que ha tenido misericordia de ti y de mí? Esas son las expresiones de fuerza que dibujan cómo nosotros podemos ir aprendiendo cada día a leer el tiempo de Dios. Porque todo es el tiempo de Dios, hermano. No se trata aquí que usted mire su vida y diga: ahora estoy viviendo el tiempo de Dios. Hermano, Dios es soberano. Y Él está presente en todas sus temporadas. No hay temporadas que sean de Dios y otras que no. Él está en control de todo. La reflexión de Jeremías es eso lo que hace el profeta. Entonces es posible para nosotros conocer a Dios. Su palabra nos revela quién es Él. Jeremías no solo expresa las virtudes de Dios porque Él las haya experimentado. Él mismo encarna al creyente esperanzado en la Escritura. Porque de repente uno puede decir: seguramente Jeremías experimentó en su vida pasada, en alguna época pasada, que Dios era bueno, que Dios era fiel, que sus misericordias fueron para siempre. Hermanos, la mayoría de los profetas de Israel nació en un momento complejo para el pueblo. En momentos de idolatría, en momentos de infidelidad, en momentos de dolor. En momentos en los que la mayoría de las profecías que hablaban de la justicia de Dios retributiva que se iba a cumplir, se estaban cumpliendo. Entonces dígame si no vemos a este profeta Jeremías confiado en el testimonio de la palabra. Confiado en ese Dios que fue fiel al pueblo en Egipto. Confiado en ese Dios que fue fiel a la promesa de Abraham. Confiado en ese Dios que fue fiel a pesar de la infidelidad de los reyes. Por eso es que yo me animo en esta mañana a decirle
que este lamento del profeta, esta reflexión del profeta, nos encarna también a nosotros. Porque usted quizás podrá decirme con razón o sin razón: pucha, pastor, es que yo en ningún momento de mi vida he experimentado la bondad de Dios o su misericordia. Si usted a Dios le ha rescatado, ya eso es más que suficiente. De hecho, es lo único que deberíamos esperar. Y nuestra vida comienza a tener sentido. Conocer a Dios, conocerle a Él por medio de su palabra, experimentar sus atributos, sus perfecciones en nuestra vida. ¿De dónde viene parte de este recapacitar del profeta, sino de conocer la historia de su pueblo? Entonces, como primera cosa en la cual podemos hacer énfasis, es que para leer los tiempos de Dios, para leer el tiempo, las temporadas que tú puedas estar viviendo en tu vida, necesitas conocer a Dios. Y que el momento de recapacitar, las expresiones que nazcan de tu corazón sean estas, las que el profeta levanta. Pero, ¿qué sacamos con conocer a este Dios soberano y eterno si no confiamos en Él? Por eso es que el texto dice lo siguiente en el versículo 28 en adelante, haciendo un llamado a las personas, haciendo un llamado a nosotros, que se siente solo y calle porque Dios es quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Viene la lectura de esa situación, porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dice la palabra del Señor: desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo nos sale lo malo y lo bueno. La palabra del Señor nos llama a confiar. Y así como usted y yo estamos conociendo en parte a Dios esta mañana, yo siempre ruego la atención y la dedicación en este tiempo, porque es señal de su confianza en lo que estamos compartiendo también. La reflexión inspirada por Dios se traslada a hechos concretos, situaciones de vida, momentos en los que conocemos que lo que conocemos de Dios se traduce en una experiencia. Quien conoce a Dios es llamado a poner su confianza en Él. Vemos que el profeta hace una buena lectura y entiende y traduce el conocimiento de Dios a su vida y le habla a los otros y les dice lo siguiente, lo que hemos leído en los versículos: que se siente solo, calle, porque es Dios quien se lo impuso, ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza, de la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrenta. ¡Oh, qué terrible! Pero los versículos 28 al 30 nos exhortan, por medio de situaciones complejas, a poner toda nuestra confianza en Dios. No importa lo que estemos pasando, tú sabes quién es Dios. Ese es el tema central de estos 3 versículos. El versículo 31 nos da paso para entender esto, porque dice: porque el Señor no desecha para siempre. Entonces hay una comparación con traducir todo lo que conocemos de Dios, y decimos que Él es bueno, misericordioso, fiel, a experiencia de vida, a poder leer bien el tiempo. Entonces le dice a las personas lo siguiente. Yo traducí un poco estos 4 versículos en la siguiente frase: no tengas miedo del silencio, de humillarte o sufrir, porque Dios no rechaza para siempre. Las expresiones que encontramos en los versículos 28, 29, 30 nos hablan de esto: que se siente solo y calle, que ponga su boca en el polvo, que dé la mejilla al que le hiere. Expresiones de: estoy pasando un tiempo complejo en mi vida, pero
el profeta traduce la esperanza y dice: el Señor no desecha para siempre. Y la lectura continúa y dice: antes se aflige, también se compadece, según la multitud de su misericordia. Entonces la misericordia, que parece ser un concepto teológico, se transforma en algo concreto en nuestra vida cuando hablamos de la compasión y de la esperanza que debemos tener en este Dios que no aflige por afligir. Que si te toca tener tu boca en el polvo, o ponerle otra mejilla, o guardar silencio y recibir la afrenta, es porque si estás sufriendo por eso, Dios te invita a que lo que conoces de Él lo traduzcas en confianza. Y pueda decirle: y recuerdes que el Señor no aflige para siempre. Y recuerdes que la Escritura dice que el Señor se compadece según la multitud de sus misericordias. Recuerdes que porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Lo recuerdes, no lo olvides. Que Él no aflige ni entristece porque le dio gusto, le dio la gana. Si tú piensas eso: hoy, Señor, ¿por qué me estás con ganas de hacerme sufrir? Es porque no conoces a Dios. Y por eso es una exhortación esta mañana. Si tú dices conocer a Dios en la palabra, tener mucho conocimiento: yo sé que Dios es misericordioso, yo sé que Dios es fiel, yo sé que Él no desecha para siempre. ¿Y cómo se está traduciendo en tu vida? ¿En confianza? En el tercer punto del cual vamos a hablar, ¿envolverte a Dios? Somos llamados a confiar en la acción soberana de Dios, en su bondad, en confiar en sus perfecciones que se traducen en nuestro día a día. Los versículos 34 al 36 nos hablan de cosas que son propias del tiempo en que vivimos y de cómo nos cuentan que la justicia de Dios es justicia. Dice el versículo 34 que desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra. Una actitud o un suceso que estaba pasando en ese tiempo en Jeremías. Torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo. Dígame si no es algo que vemos hoy, cómo se tuerce el derecho. Versículo 36, trastornar al hombre en su causa. Tres cosas de las cuales la lectura que el profeta hace respecto del conocimiento que tiene de Dios y de su confianza que ha puesto en Él, lo hacen exclamar lo siguiente: el Señor no lo aprueba. Hay una confianza plena en ese conocimiento del Dios misericordioso, fiel y verdadero. Señor, estas cosas que son injustas, porque son injustas, tú no las apruebas. Puede que las permitas, puede que tu acción soberana permita que estas cosas sucedan con un propósito, pero tú no te estás alegrando en esto, tú no estás no, sino que tú estás en control. Y la seguridad de eso me da: ¿quién eres tú? ¿A quién conozco? Por eso que el versículo 37 y 38 dicen: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Versículo 38, de la boca del Altísimo nos sale lo bueno y lo malo. Entonces nos quedamos siempre con la típica lectura de ver lo negativo y perjudicial. Oh, Dios quiere hacerme daño. Mas Dios nos llama a quienes hemos creído en Jesucristo a no temer, porque Él está en control absolutamente de todas las cosas. Y si están sucediendo cosas en nuestra vida, Él nos está llamando a actuar. Por lo que el conocimiento de Dios debe mover nuestra confianza a ser depositada completamente en Él. Confía que lo que de Dios se nos ha revelado se puede traducir en nuestro día a día, amado hermano. Confía que ese conocimiento de Dios, si tú pones tu confianza, va a enseñarnos a poder leer bien los tiempos que estamos viviendo. El Señor no solo trasciende, no solo está en ese lugar santísimo, alejado de todo mal, sino que el Señor también en su soberanía se involucra en nuestra historia, en nuestra vida.
Pero si nos quedamos con esto respecto de leer el tiempo de Dios, no llegamos a nada práctico aún. Estamos hablando de conocer y de confiar. Cosas que hablan de la fe, del ejercicio del don de la fe. Pero el texto continúa que exponemos esta mañana y dice lo siguiente en los versículos 39 al 42. Y puede que esta sea la invitación de esta mañana a ti, a mí, hermano. Volvámonos a Dios. Conozcamos a Dios, confiemos en Él, pero volvámonos a Él. El texto dice en el versículo 39, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Quedémonos hasta ahí. Toda la lectura que hace Jeremías en el libro de Lamentaciones, particularmente en los primeros versículos que leímos algunos en la introducción al mensaje, o cuando hicimos el contexto en el cual Jeremías está hablando. No habla de un lamento, nos hablan de situaciones. Jeremías luego expresa quién es Dios, al Dios que él ha conocido y cómo él invita a poner su confianza en él, porque esas características de Dios se traducen realmente en nuestro día a día. Tenemos que aprender a ver a Dios en nuestro día a día. Entonces, Jeremías hace un llamado muy sentido, que incluso me parece proféticamente hasta un llamado del Evangelio, en donde dice, ¿por qué te lamentas, hombre? ¿De qué te estás lamentando? ¿De que se cayeron los muros de Jerusalén? ¿De que no te está yendo bien en el negocio? ¿Te estás lamentando de que no te funcionaron las cosas? ¿Te estás lamentando de que llegaron las lunas rojas? ¿De qué te lamentas, hombre? ¿Cuál es el problema que tienes en tu corazón? Y Jeremías dice lo siguiente. Dios dice lo siguiente por medio de Jeremías. Laméntate. Laméntese el hombre en su pecado. En la versión de la Biblia de las Américas dice, sea valiente el hombre en enfrentar su pecado. Entonces, por eso yo pensaba y reflexionaba en el texto, es un pequeño evangelio, en donde salimos a las calles, compartimos con las personas y nos preguntamos, ¿cuál es tu problema y por qué estás sufriendo y cuál es tu dolor? Y el llamado evangélico, ¿qué dice? Es que lo que pasa es que Cristo te va a solucionar el problema. No, el llamado evangélico, ¿sabes cuál es el problema? Tu pecado. Entonces, el llamado de Dios nos invita nuevamente a volvernos a Él, pensando en nosotros también. Habla de cuál es el fondo del problema. El fondo del problema es no saber leer los tiempos. Y el gran resultado de leer el tiempo de Dios es que nos damos cuenta que nosotros somos el problema. Y eso es lo que el ser humano no entiende, no es capaz de leer. Porque adelantándome un poco a la conclusión, pensamos mucho en esto del fin del tiempo. Y en vez de dedicarnos y perder el tiempo en hablar en qué momento va a suceder, deberíamos reflexionar en por qué tienen que terminar las cosas. ¿Por qué en la historia de Dios tiene que llegar un momento en que las cosas terminen? ¿Por qué no pueden seguir? Yo no escucho a Salfate reflexionando sobre eso en la televisión, sino simplemente haciendo caldo de cultivo de lo que el pueblo evangélico, lamentablemente, mayoritariamente el pueblo evangélico quiere escuchar. No hay una reflexión de entender por qué hemos llegado a esto, y así pasa en tu vida, hermano. Cuando estás pasando temporadas difíciles, ¿en qué momento va a terminar este tiempo? ¿Y por qué no te preguntas mejor cómo es que llegué a esto? Siempre lo converso con un amigo que se queja de los tiempos y cuándo, y yo quiero que pase ahora. ¿Por qué no te preguntas cómo es que llegaste a esto? Tengo mi vida desordenada, estoy con un problema en tal área. La única manera de solucionarlo es descubrir, con la ayuda del Espíritu Santo, cuál es la razón por la cual tienen que suceder o están sucediendo ciertas cosas. El texto que hemos leído entonces, queridos hermanos, en Lamentaciones, particularmente estos versículos, nos llaman a volvernos al Señor, a corresponder a ambas expresiones de fe, confianza y conocimiento, expresiones de fe.
a corresponderlas, a volvernos a Él. Así es como una lectura correcta de los tiempos nos lleva a actuar en consecuencia. Examinemos nuestra vida, revisemos bien y sea cual sea el resultado de ese examen, volvamos siempre a Dios. De eso se trata la vida cristiana. Versículo 40 dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones, dice el versículo 41, y manos a Dios en los cielos. De manera práctica, nuestro Señor nos llama a volvernos a Él. De manera práctica se traduce el llamado de Dios a nuestra vida que hemos venido revisando en este largo pasaje que he querido exponer con ustedes. De manera práctica, el Señor nos dice: escudriña tu corazón. Si me conoces y confías en mí, escudriña tu corazón, tus caminos, búscame, vuélvete a mí, levanta tu corazón, levanta tus manos a Dios en los cielos. Y reconoce, como dice el versículo 42, nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Y puede que nuestra autojusticia aquí nos golpee con fuerza y digamos: pero si yo no he sido infiel al Señor, yo no he sido desleal. Cada circunstancia terrible o pecaminosa en tu vida, aunque produzca placer, cada circunstancia pecaminosa en nuestra vida es producida a causa de nuestra infidelidad a Dios. Es producida a causa de no saber leer los tiempos del Señor. El volverse a Dios como llamado implica que el lamento va más allá de querer solucionar las situaciones que se han dado como consecuencia. Se extiende hacia solucionar el problema de fondo, nuestra forma de relacionarnos con Dios y entender sus tiempos. Gloria al Señor, porque Él nos enseña, nos capacita, nos guía. No quiero dejar, antes de concluir el mensaje, fuera la última expresión que a usted sin duda le puede llamar la atención cuando leíamos, en donde el versículo 42 culmina y dice: tú no perdonaste. Tú no perdonaste. Y nada más que para hacer énfasis en cómo la lectura que hace el profeta de los acontecimientos, quiero hablar de la justicia de Dios y de su veracidad. Porque lo que el profeta está culminando está diciendo: si todo esto ha pasado es simplemente porque Dios aplicó su justicia retributiva en la historia. Tú no perdonaste, pero Él no perdonó porque Él no aceptara nuestro arrepentimiento, sino que simplemente se refleja que Él no pasó por alto las tremendas aberraciones que el pueblo de Israel hizo. Entonces, esa es la lectura. ¿Cuál es la lectura? Que Dios obró en el tiempo. Que las consecuencias de nuestro pecado, Dios también está en control de ellas. Por eso que Él le atribuye a Dios y dice: tú no perdonaste. Tú no. Y dígame si no esto, más que ver la parte negativa, Dios no perdona. Dígame si no vemos a un Dios de justicia. Vemos a un Dios que no se deja pasar por alto. Vemos a un Dios que le dice al hombre: ustedes se burlan de los tiempos, así como, porque tampoco nos tenemos que trasladar a la otra vereda. No, hermano, vivamos y comamos porque Cristo no viene. No, Pedro dice que algunos andan por ahí burlándose de la venida del Señor. Yo no estoy haciendo eso. No estoy haciendo eso. Sino que entiendo y veo cómo Dios va a obrar en el tiempo. Lo creo así. Lo creo así, amados hermanos. Dios es justo. Entonces reitero el ejercicio de siempre. Más que poner la mirada en viste cómo Dios no perdonó, que es malo, pongamos la mirada en su justicia retributiva y veracidad, respecto de que su palabra se cumple. Y ese es el énfasis profético que hoy también está presente para nosotros. Amados hermanos, si hay alguna reflexión que debemos hacer en tiempos como los que hoy vivimos, es la siguiente: no importa cuándo las cosas llegarán a su fin, sino la razón por la que tienen que terminar. Por eso les decía hace unos minutos que me estaba adelantando a la conclusión.
Eso es lo que nos va a ayudar a entender los tiempos y nos moverá a hacer lo que tenemos que hacer. Cristo viene y viene pronto. ¿Qué significa eso? Que debemos cada día vivir esperándole, testificando con nuestras vidas que anhelamos el encuentro con Dios. Amén. ¿Esto lo hacemos solo los creyentes de este tiempo? Pregunta, ¿esto lo hacemos solo los creyentes de este tiempo? ¿Solo los creyentes de este tiempo tenemos que vivir esperando que se manifieste el Señor? No. Los creyentes de todas las épocas son llamados a vivir sus vidas en entrega al Salvador, no importando el color de la luna o los grados de los terremotos. Todos los creyentes de todas las épocas han sido llamados a poner su esperanza en Cristo. Pónganme atención acá, voy a pedirle a los niños que mantengan silencio y estemos atentos. Dios es bueno porque permite que en un mensaje importante muchas veces queramos perder la atención, pero sé que el volumen es suficiente para que usted pueda pedir al Señor que le ayude a estar atento. Reitero, Cristo viene y viene pronto, pero ¿qué significa eso? Que debemos cada día vivir esperándole, testificando con nuestras vidas que anhelamos el encuentro con Dios. Entonces el que Cristo venga y que venga pronto no significa que nos sentemos con las palomitas a mirar los meteoritos, si hay luna o no hay luna roja, si Obama se junta con el Papa. No. Se trata de mirar la Biblia y dejar de estar así, oh, mira lo que está pasando, mira. ¿De verdad usted necesita comprobar si Dios va a cumplir o no? ¿Necesitaron eso los mártires de la Biblia? Yo me empiezo a calentar de a poco, hermano, perdóneme, pero de verdad que me da la... Porque pienso en estos hombres que no estaban ahí, se quemó Jerusalén. Ese es el fuego consumidor del cual hablaba Pedro, que las cosas se consumirían. Porque Pedro habla de eso, que el fuego consumirá todas las cosas. ¿Sí? Entonces, queridos hermanos, si yo pudiera resumir en una idea el mensaje de hoy, es la siguiente. Por esto es que ser entendidos en los tiempos no es saber cuándo van a pasar las cosas, sino que por medio de conocer, confiar y volvernos a Dios, sepamos qué hacer en diferentes temporadas de nuestra vida. Eso es entender los tiempos. Entonces el entendido en los tiempos no es aquel que mira y dice, es que en tal versículo decía que esto iba a pasar y está clarito. Eso no es ser entendido en los tiempos. Ser entendido en los tiempos no es mirar a una persona que quizás cometió un pecado y decir, no, es que en la Biblia dice que eso es consecuencia de tal pecado. ¿De qué sirve? Ser entendido en los tiempos, según el pasaje y la manera en la cual Jeremías expresa, es que cuando nos toque enfrentar las situaciones de nuestra vida, nosotros conozcamos, confiemos y nos volvamos a Dios y sepamos qué hacer. Sepamos qué hacer en estos tiempos difíciles. Sepamos qué hacer en los tiempos que estamos pasando en nuestras vidas, en los tiempos complejos que estamos viviendo. Tú te preguntas, querido hermano, ¿y qué hago? La respuesta está en el texto que hemos visto en Lamentaciones. Conoce, confía y vuélvete a Dios. Conoce, confía y vuélvete a Dios. Conoce, confía y vuélvete a Dios. Tengamos la certeza de que la redención hecha por Jesús nos permite hoy conocer y confiar en Dios. Y nos vuelva a Él. Eso, mis hermanos, eso es entender los tiempos. Eso significa entender los tiempos. ¿Amén? Eso significa poder comprender la verdad del Señor. Eso significa poder vivir su evangelio. Si a usted le llama la atención personas que les gusta leer los tiempos, personas que les gusta vaticinar fechas,
Si a usted le llama la atención quizás el tema escatológico, mire pastor, se está cumpliendo esto, yo le invito, ¿sabe qué tiene que hacer en este tiempo? ¿O está sentado como un espectador más? Porque Dios nos llama a actuar. Por eso es que el profeta leyó los tiempos de manera correcta. Él también estaba viviendo su cumplimiento de profecía con esa Jerusalén destruida. Y él podría haberse sentado y haber dicho, viste, se cumplió. Pero dice el texto que leímos, no, yo recapacité en mi corazón y dejé mi lamento, dejé mi miedo, dejé mi confusión a un lado y dije, Señor, tus misericordias se renuevan para siempre. Y me acordé del Dios que conocía. Y ese Dios que yo conozco no solamente era una idea teórica o teológica, sino que puse toda mi confianza en su revelación. Y como conozco y confío en Él, yo me vuelvo a Él y en vez de lamentarme digo, Señor, yo debo solucionar el problema. Debo mirar a mi corazón, debo lamentarme por mi pecado. ¿Te quieres lamentar por algo hoy? Lamentate por el pecado. Es que yo no peco. No pecas. Bueno, entonces el pecado está afectando nuestra realidad. Es que yo no he hecho nada malo, pastor. Puede que los otros, ya has hecho algo para que los otros dejen su pecado. Testificas a Jesús. Dios nos ayude. Dios nos bendiga en esta mañana. Y que aprendamos a ser entendidos en los tiempos. Usted dice, ser entendido en los tiempos es para algunos nomás. No. Usted y yo somos llamados a entender los tiempos. Pero recuerde, entender el tiempo no es saber en qué momento deben o no suceder las cosas, sino saber lo que tenemos que hacer cuando estamos viviendo esos tiempos. Amén. Quiero invitarle a que nos pongamos de pie.